Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y nuevamente le acompaño esta semana en el análisis de los hechos que son noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Ya comenzamos. Y es noticia en Argentina en elecciones parlamentarias de medio término. Más del 70% del padrón electoral definió el tablero político para los próximos 2 años en este país. El Frente de Todos logró conservar mayoría en el Parlamento, pero la opositora Juntos por el Cambio se afianzó en varias provincias del país. Y es noticia Bolivia una semana después del llamado a paro indefinido, a pesar de los esfuerzos de la extrema derecha por mantener su protesta denunciada por el gobierno y movimientos sociales como un nuevo intento de golpe de Estado. El presidente de Bolivia envió el anteproyecto para suspender esta ley que supuestamente provocó las manifestaciones. Y es noticia Cuba con casi el 90% de su población con 3 dosis de vacunas anti-COVID-19. Las niñas y niños cubanos están de regreso a clases de modo presencial en todos sus niveles docentes. Del mismo modo, los 10 aeropuertos del país abrieron fronteras al turismo internacional. Ya lo decíamos, es noticia Argentina. Redefinido el mapa político del país tras renovar la mitad de los puestos en la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Toca ahora actuar a las principales fuerzas políticas del país con una participación superior a la de las primarias. La oposición confirmó que hoy tiene más votos que el peronismo y logró arrebatar al oficialismo la mayoría en el Senado. El peronismo, por su parte, se mantuvo como primera minoría en la Cámara de Diputados y celebra el repunte con respecto a las primarias obligatorias de septiembre, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La composición parlamentaria ha modificado su fisonomía en el Senado Nacional y ha quedado prácticamente sin cambios en la Cámara de Diputados. El sociólogo Daniel Rosso hace el siguiente análisis. El presidente Macri, antes de los resultados electorales del domingo a la noche, habló de que se iniciaba una larga transición. ¿Qué quería decir eso? Bueno, que el gobierno había muerto, que el kirchnerismo había muerto, que el Frente de Todos había muerto, y lo único que restaba eran 2 años de transición hasta que volvieran a ganar ellos. Bueno, el resultado es que el Frente de Todos no murió, el kirchnerismo no murió y el peronismo no murió. Es otra necrológica fallida de los sectores del poder en la Argentina. Rosso cree que ahora se presenta un tiempo de acuerdos y también observa. Para quienes les gusta la teoría de que el poder tiene que estar distribuido, vamos hacia una Argentina, y venimos también de una Argentina, en donde el poder está distribuido. Por su parte, el periodista político Jorge Chamorro le resta dramatismo a los resultados que obtuvo el Frente de Todos. El gobierno en el primer tiempo perdía 4-0. Terminó el partido 4-3 con la diferencia que el mejor jugador que tenía empezó a jugar bien de nuevo. Entonces deja la esperanza, que es la provincia de Buenos Aires. En la provincia es como que el jugador hizo los 3 goles, el mejor de todo, y el gobierno tomó oxígeno por la revancha. Chamorro imagina este escenario para los próximos meses, que es dando plena responsabilidad a la presidencia que al Congreso. Tendrá que seguir negociando con los partidos provinciales. La verdad, no cambia mucho, porque si el Poder Ejecutivo toma las medidas que tiene que tomar, que es lo que la gente espera, que es plata en el bolsillo, trabajo, no pasan por el Congreso.
Amanda Alma es periodista parlamentaria y detiene su mirada en los resultados de la nueva derecha. Se derechiza fuertemente la política argentina, porque eso también obliga, en cierto sentido, no solamente con los 5 diputados que entran por el partido Avanza Libertad, por esa alianza que es claramente de derecha, que es claramente antiderechos laborales y antiderechos civiles, obliga, en cierto sentido, a negociar al gobierno y también a derechizarse. Ya terminadas las elecciones, el Congreso Nacional debe tratar presupuesto 2022 y un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Hacemos contacto de inmediato con Buenos Aires para conversar con Mariana Moyano, periodista que nos acompaña en esta cobertura especial. Buenas noches, Mariana. Hemos visto el desenvolvimiento de esta jornada electoral, las dos mayores fuerzas políticas antagónicas en el país tienen al parecer similar resultados y ambas de alguna manera celebran, tienen algo que celebrar. ¿Es así? Claro, efectivamente es así. La paradoja que se da, lo raro de esta situación, es que pese a que en los números quien sacó más cantidad de votos es la oposición, Juntos por el Cambio, en realidad el clima político termina siendo de triunfo para el oficialismo. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Juntos por el Cambio solo iba detrás de la opción de que fuera, como decimos acá, una paliza. Ellos no consideraban ganar por poco margen o ganar por este margen que tuvieron y muchísimo menos esperaban bajar en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de votos que tuvieron en las PASO y que el Frente de Todos lograra empatar la situación en la provincia de Buenos Aires. Por eso, tanto anoche como hoy, lo que vimos fue un espacio de Juntos por el Cambio que no pudo presentarse como triunfador. De hecho, anoche, en la celebración del búnker, Mauricio Macri era quien les decía a todos: cambien las caras, ganamos, no puede ser que estén con este humor. ¿Qué es lo que sucede en Juntos por el Cambio? Al no tener un triunfador claro de todos, lo que termina sucediendo es que todos están en carrera para el 2023, incluido Mauricio Macri, y eso a Juntos por el Cambio no le conviene por la muy mala imagen que tiene Mauricio Macri en general. A eso hay que sumarle que el día de hoy fue un día absolutamente normal, no sería noticia si no se esperara, en el caso de la oposición y de algunos medios esperaron todos estos días que el lunes después de las elecciones fuera un caos o algo por el estilo. Eso no sucedió y de hecho hasta el dólar no solamente que se mantuvo, sino que bajó. Entonces esta situación genera una normalidad y un gesto del gobierno que puede ser una vuelta de página y retomar músculo político para una nueva etapa que se abre. De cualquier manera, la ciudadanía, al acudir a las urnas, está dando un mensaje a la clase política y particularmente esas provincias más empobrecidas, esos sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires que dan su voto al Frente de Todos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están reclamando? Perdimos la comunicación con Mariana Moyano, pero tenemos también la posibilidad de conversar a esta hora con uno de los invitados que nos acompaña, el periodista Jorge Luis Ubertalli, analista internacional. Buenas noches, las gracias por acompañarnos. Queríamos saber su lectura acerca de el mensaje que están dando esas provincias más empobrecidas de Argentina que dan su voto al Frente de Todos, particularmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le están diciendo a la clase política del Frente de Todos? Buenas noches a todos. Mire, lo que yo quiero decir es que acá hay que hacerse una profunda autocrítica porque todo el pueblo argentino, de una u otra forma, está bancando, como decimos acá, la destrucción del país. En un país serio, el macrismo no tendría que lograr ningún voto porque en los 4 años que estuvo, su función fue destruir la Argentina como la es ahora. Y si justamente el gobierno perdió en este momento, o el oficialismo hoy perdió, lo que perdió es porque no tomó la decisión de enjuiciar y castigar
al macrismo, fundamentalmente a su jefe, el mafioso Mauricio Macri, que hace lo que quiere acá, todavía anda suelto por la calle, y su horda de sinvergüenzas y de resentidos sociales, que en realidad están planteando que la Argentina tiene que dividirse en función de los intereses de grupos multinacionales que tienen tierras en la Argentina. Esto viene desde el documento de Santa Fe II, el documento de Santa Fe II que planteaba el antiestatismo, y hoy día se está tercerizando, no solamente la guerra, sino se quiere tercerizar y liquidar el Estado argentino. Por lo tanto, esta gente que está planteando dividirse, que está tomando una deuda de millones, miles de millones de dólares y nadie les hace nada, realmente el pueblo argentino tiene que hacerse una autocrítica por no haber echado a patadas antes al macrismo y realmente no haber tomado la rienda de lo que tenía que haber tomado en la Argentina. Eso Jorge es lo que Luis. tengo para decir yo, no tengo mucho más. Sí. Jorge Luis, ¿cómo mirar hacia adelante para avanzar y poder crecer como sociedad? Eso lo decía el propio presidente Alberto Fernández cuando hacía ya los primeros análisis de la jornada electoral, pero los expertos hablan, por ejemplo, de que en sus 2 primeros años de gobierno, el Frente de Todo no gobernó como había prometido, no afectó ninguno de esos resortes económicos del poder real que llevó a que hoy más de la mitad de los 45 millones de argentinos tengan hambre. Ustedes saben lo que es el punto fijismo porque lo han vivido hasta que apareció el compañero Chávez en la escena. Así que saben lo que es el punto fijismo. Y esto es el punto fijismo. Han negociado con el macrismo, antes inclusive de haber asumido el gobierno de Fernández, y por eso no se han enfrentado al poder real que está en manos de los ricos de este país, de las grandes empresas multinacionales y sus cipayos locales, que manejan todo a su perfección, aumentan los precios, hacen lo que quieren, hacen una corrida del dólar y nadie les hace nada. Y fundamentalmente el principal sinvergüenza, como dije yo antes, el señor Macri, un mafioso de la Langreta, sigue caminando por las calles de Buenos Aires sin que nadie le diga nada. Entonces, obviamente hay que hacerse una profunda autocrítica, todo el pueblo, por no accionar directamente contra este punto fijismo que está llevando al país a la bancarrota y a la destrucción total. Me parece que hay mucha irresponsabilidad. Acá no hay un partido de fútbol, acá no se habla de gobierno, acá se habla del poder real que quiere hacerse de la Argentina, fracturando la Argentina y terminando con el Estado, porque el Estado les pone límites. Y eso tiene que ver con el documento de Santa Fe II, que se hizo en la época del 90, donde asimilaba al estatismo, ya no al Estado socialista, al estatismo con la Unión Soviética. Quieren destruir el Estado, quieren destruir la nación argentina, y parece que la gente no entiende eso y los políticos menos. Porque no es que no los entiendan, sino que negocian entre ellos y traicionan la voluntad popular. Eso es lo que ocurrió. El debate que parece abierto entonces a partir desde antes, pero ya enfatizado con esta elección, es sobre la perspectiva económica para el país, y en esto el meollo fundamental está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más allá del debate entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pasará? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Se logrará reordenar la economía, enfrentar esta crisis económica con equidad, beneficiando a toda la sociedad de manera equitativa? No se puede beneficiar a todos por igual. Hay que beneficiar a los pobres y a los trabajadores. A los ricos no hay que beneficiarlos en nada, porque todo lo que está ocurriendo en este país lo han causado ellos. E inclusive sus voceros como Macri, que han contraído una deuda con el FMI, la cual no hay que pagar porque es ilegal, porque es una deuda que se hizo nada más que para endeudar al país y para poner la tierra como garantía. Por lo tanto, no hay nada que negociar, ni con el macrismo, ni con el FMI, y la única forma de reactivar la economía, como dicen, es enfrentar a los ricos y expropiarle los malos bienes que tienen. Si no quieren dar sus cosas, irán presos. Averiguar todas las ilegalidades que cometen y cometieron durante todos estos años. Acá hay una lucha de clases, no se habla de grieta, hay lucha de clases. Los trabajadores están por encima de cualquier otra cosa y son los que tienen que tomar el poder de una vez por todas y terminar con este punto fijismo que realmente ya aburre hasta nuestros antepasados.
Este país lo construyeron nuestros antepasados y nosotros lo queremos preservar y construir el socialismo, que es la única forma de que este país salga adelante. No hay otra forma, ninguna variante del capitalismo, ni el serio, ni el inserio, ni el bueno, ni el malo, es viable en este país y en ningún país del mundo. Realmente el pueblo argentino tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo y actuar en consecuencia en forma directa, movilizándose en las calles, en las fábricas, tomando los lugares de trabajo y terminando con la opresión de los ricos y sus mandantes imperiales. Esta es la única solución. El resto son, la verdad, jugadas de, no sé, yo no entiendo ese tipo de cosas. Hay una irresponsabilidad total. Jorge Luis, y además de las dos mayores fuerzas políticas antagónicas del país, ¿qué significa, por ejemplo, la aparición de determinadas figuras que se pudieran identificar como los Bolsonaros, los Trump locales, como el economista y ultraliberal Javier Milei? Este señor es un payaso que ha inventado los medios de información, mejor dicho, no los medios de información, sino los dueños de los medios de información, que son los que fijan la agenda a seguir. Este señor no podría ser ni diputado ni nada en ningún país del mundo serio. Obviamente es un payaso fascista que inclusive va a la televisión a provocar desmanes y problemas, y justamente hay un sector de la juventud muy ignorante, y de la juventud y de los viejos también, muy ignorantes y muy resentidos, que creen que este señor es una especie de gurú liberal. No es ni libertario ni nada. Es un sinvergüenza que recibe plata del exterior a través de fundaciones que tienen vinculaciones con la New Endowment Democracy y tienen vinculaciones con otras instituciones norteamericanas de otro tipo, que en países como Nicaragua, como Cuba o como Venezuela mismo, no durarían de lo que un merengue en la puerta de un colegio. Este país, como decimos acá, es una joda que permite que señores, personajes como este, fascistas, plantean la fractura del país entre el país pobre y el país rico, plantean directamente fracturar el país, como otros homólogos como el que estaba en Mendoza, que decía que tenía que independizarse, realmente existan. El pueblo argentino tiene que terminar de una vez por todas con todos ellos, con todos ellos. Basta, este país no es una tómbola, no es una joda, no es un partido de fútbol. Realmente estamos viviendo una situación muy crítica y la crítica, la principal situación crítica es la mentalidad del pueblo argentino, que ha sufrido una guerra multidimensional también a través de los medios de información, de las operaciones psicológicas, de la imposición de candidatos a través de estudios de marketing, y esto tiene que terminarse de una vez. Pero Jorge Luis, personajes como este que usted llama sinvergüenzas, payasos, han llegado a la presidencia de alguno de los países. ¿Hay posibilidad de que un fenómeno como este, en esas condiciones que usted describe, continúe avanzando en Argentina? Mire, Mussolini, Hitler y Franco también avanzaron en sus países y cada uno de ellos de alguna forma era un payaso con poder, pero un payaso bien finiquitado. Vuelvo a insistir, está en los pueblos, en los trabajadores, terminar con todos estos personajes y construir una sociedad sin explotados ni explotadores y una sociedad liberada, que no tenga ningún tipo de dependencia con nadie del exterior, que actúe por autodeterminación. Hay países que lo están haciendo y nosotros lo podemos hacer. Hay una generación, que es la generación del 70, que combatió hasta la muerte para que este país dejara de ser un país dependiente. Así que tenemos memoria, yo soy parte de esa generación, así que nos van a tener que escuchar. No somos ni dinosaurios, ni venimos del otro mundo. Yo estoy dando justamente un curso, un seminario en estos momentos sobre la guerra cuarta y quinta generación, las operaciones psicológicas, todo lo que la CIA y los elementos del imperialismo han hecho, y nosotros no podemos permitir, después de todo lo que pasó acá, que venga el jefe del Comando Sur a decir lo que hay que hacer, que venga un embajador norteamericano a decir lo que hay que hacer, que venga un señor como Juan González, que es un narco vinculado a Uribe, asesorando a Joe Biden a decir acá lo que hay que hacer, si tenemos que instalar los GLONASS rusos o no. Pero la verdad, mire, yo no quería hablar porque no quiero decir más barbaridades, no quiero decir barbaridades, porque como usted se dará cuenta, yo tengo una gran bronca, porque yo vivo en la Argentina y nací acá. No soy un analista de otro país que puede hablar de la Argentina como si fuera
un territorio de no sé dónde. Entonces realmente tenemos experiencias acá de lucha que vienen de las montoneras del siglo XIX y anteriormente de los indígenas y después de los inmigrantes y después de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas y después de los peronistas revolucionarios. Así que hay que tomar ese camino, no hay otro camino, no hay otro camino. El resto es una payasada, es el punto fijismo y la terminación del país como país. No lo vamos a permitir. Las gracias, Jorge Luis, por sus reflexiones, por darnos sus puntos de vista sobre estos temas. Buenas noches. Hacemos una pausa, pero en minutos regresamos porque también es noticia Bolivia. A una semana del llamado a paro indefinido, los sectores de extrema derecha mantienen su protesta. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Porque Telesur siempre da más. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Es noticia Bolivia, tras una semana de llamado a paro indefinido, sectores de extrema derecha mantienen su protesta denunciada por el gobierno y movimientos sociales como un nuevo intento de golpe de Estado. El presidente de Bolivia envió a un anteproyecto para suspender la ley que supuestamente provocó las manifestaciones, pero opositores siguen en su llamado a paralizar el país. Esta tarde inició en Cámara de Diputados la sesión para tratar la abrogación de la Ley 1386. El propio presidente Luis Arce decidió anular el proyecto que, de acuerdo con su administración, tenía como objetivo cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Bolivia como parte de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Asegura que tomó esta decisión para mantener la paz en el país, luego de varios días de paro, marchas y bloqueos en diferentes regiones como Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, convocados por gremios y comités cívicos que participaron del golpe de Estado en 2019. En este contexto, el fin de semana, la Cancillería de Bolivia alertó a la comunidad internacional sobre un proceso de desestabilización
emprendido por partidos políticos de oposición, junto a los comités cívicos departamentales y plataformas afines, con la finalidad de repetir las acciones del golpe de Estado de 2019. Denuncian la promoción de acciones violentas y de una campaña de desinformación y tergiversación sobre el contenido de la denominada Ley 1386. Lamentamos, lo habíamos dicho, la actitud de estas instituciones cívicas que se dan la tarea de desinformar, de tergiversar la información de normas, leyes y otros. Claro está, y el pueblo boliviano lo sabe, no son las leyes, no es la ley 218, no es la ley 1386. El objetivo es desestabilizar el gobierno. Pese al anuncio presidencial sigue la huelga y la derecha exige la derogación de por lo menos una decena de leyes, algunas vigentes y otras en consideración legislativa. Además, pretenden cambiar la norma constitucional que dicta que las leyes se aprueban por mayoría simple para imponer que solo se puedan aprobar por 2/3 de votos de los asambleístas. Movimientos sociales se declararon en alerta para evitar el rompimiento del camino democrático y el derramamiento de sangre. Vamos a defender al país, a nuestro presidente Luis Arce Catacora, electo democráticamente. Precisamente este 15 de noviembre se cumplen 2 años de la masacre de Sacaba, donde 11 personas fueron asesinadas y más de 120 heridas durante intervenciones militares ordenadas por los golpistas. Y desde La Paz, Bolivia, nuestro corresponsal Freddy Morales nos acompaña a esta hora. Freddy, ya está en discusión la anulación de la ley que fue el supuesto pretexto para convocar a este paro, pero la extrema derecha boliviana pone ahora nuevos requisitos para detener este paro indefinido. Hola Rolando, saludos de la ciudad de La Paz. Como han advertido los representantes de las organizaciones sociales, cada minuto, cada hora que pasa, queda más patente el hecho de que no es por una, por 2 o por 3 leyes. Ya en realidad le van tumbando más de 4 leyes al gobierno de Luis Arce las movilizaciones de la derecha. Pero en este momento están en la Cámara de Diputados aprobando la ley de abrogación de esta ley cuestionada. Al mismo tiempo, las organizaciones, los comités cívicos, las personas e instituciones que participaron en el golpe de Estado de 2019 y que están patrocinando toda esta movilización, al mismo tiempo que se está anulando la ley que ellos exigían anular con una huelga indefinida iniciada el lunes de la semana pasada, al mismo tiempo ya tienen un nuevo pliego petitorio, la anulación de más de 8 leyes, algunas vigentes, otras en carpeta del legislativo, pero sobre todo han decidido cabalgar sobre la imposición de 2/3 para la resolución de cualquier asunto legislativo. Y esto de la imposición de los 2/3, Rolando, pues vulnera de manera flagrante el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, es decir, inicia la derecha de este país que participó en el golpe de Estado de 2019 una movilización para que se viole la Constitución Política del Estado. Voy a leer partes. El artículo 163 se refiere al procedimiento legislativo y señala los pasos para la aprobación de una ley. Dice que una vez un proyecto de ley pasa y es aprobado, tiene informe de la comisión respectiva, dice, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes. En caso de que en este proceso de aprobación una de las cámaras modificara parcialmente el proyecto de ley, dice la Constitución Política del Estado, no es el reglamento de debates de las cámaras, sino la Constitución, dice, si la Cámara Revisora enmienda o modifica el proyecto, este se considerará aprobado. Si la Cámara de Origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. Si la Cámara de Origen acepta por mayoría absoluta. Y finalmente dice, la decisión
será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes. ¿Cuál es el trasfondo de esta nueva decisión de la derecha del país? Paralizar a la Asamblea Legislativa y de ese modo también asfixiar al gobierno del presidente Luis Arce en cuanto a la necesidad que tiene de que algunas leyes entren en vigencia en consonancia con su programa económico y de gobierno. Porque el movimiento al socialismo, Rolando, tiene mayoría en ambas cámaras, pero no tiene 2/3. De modo que si en contra de lo que dice la Constitución, las movilizaciones de la derecha lograran imponerse de acá hacia adelante, el legislativo prácticamente quedaría paralizado, porque para la aprobación de cualquier ley sobre cualquier tema se tendrían que imponer los 2/3 y la oposición, que es la que suma los 2/3, si vota también con el movimiento al socialismo, ha anunciado ya y ha demostrado de que jamás se propondrá un apoyo a algún proyecto que venga desde el gobierno o que venga desde el movimiento al socialismo. Va más allá la oposición, Rolando. Han advertido los parlamentarios de la oposición política que si no se impone los 2/3 para la aprobación de cualquier ley en este país, el Congreso, el legislativo, tiene que cerrarse. De modo que con estos argumentos parecen tener realmente base las denuncias de los movimientos sociales, en sentido que ya no es un problema de leyes, 2 o 3 o 10, sino que estas movilizaciones de la derecha van mucho más allá. Y la coincidencia es que precisamente ahora, cuando se impone la victoria, entre comillas, de la derecha al abrogarse, al anularse, una ley que además es bueno repetirlo, es una ley contra el dinero sucio, contra la legitimación de dinero sucio, lo que está festejando la derecha boliviana. Esta fecha, 15 de noviembre, coincide con la matanza en Cochabamba, en la zona de Guayllani, en la zona de Sencata, como ya se dijo a través de Telesur, 11 personas asesinadas, 120 personas heridas, y 2 años después, Rolando, las víctimas siguen deambulando en búsqueda de justicia. Rolando. Gracias, Freddy, por profundizar en este panorama que nos da pie para el análisis de estos hechos. Buenas noches, nos mantenemos en Bolivia para conversar entonces sobre este tema con Reimi Ferreira, ex ministro de Defensa de Bolivia. Buenas noches, gracias por acompañarnos. La primera pregunta, quisiéramos desde su perspectiva conocer qué está en juego hoy en Bolivia, cuando vemos a un país en permanente zozobra frente a denuncias de intentos de desestabilización, y que el gobierno, para evitar precisamente esta zozobra, dice Luis Arce, con el objetivo de allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir maltratando, enlutando y paralizando al país, se anula la ley 386. ¿Qué es lo que está en juego con todo esto? Bueno, es una muy buena noche, antes que nada, muchas gracias. Es una típica pulseta por tomar la iniciativa política. Ocurre, como comentaba el anterior entrevistado, hace un año justamente se producía bueno, en realidad 2 años, que se producía el asesinato de varios bolivianos asesinados por el gobierno de Yanine Áñez. En ese golpe conspirativo han estado inmersos grupos cívicos, grupos políticos que han querido, y lo ha denunciado el presidente Lucho Arce en muchas oportunidades, han querido frenar las acciones judiciales que corresponden, porque son delitos de lesa humanidad. Además, no solo por el tema de las masacres, sino también por la destitución de un gobierno legalmente elegido por un gobierno en su término constitucional. Entonces la derecha ha generado una serie de acciones con pretexto realmente frívolo, con pretexto insostenible, y que si no fuera por la acción cómplice de algunos medios de comunicación al servicio de la agenda de estos señores, no tendrían una consideración en serio. Hablando de la ley 1386, que es su pretexto, es una ley que fue aprobada por la mayoría de los diputados y senadores de la oposición el 21 de agosto de este año. Es decir, estamos hablando de más de 3 meses. Y después se le ocurrió que supuestamente violaba algunos
derechos constitucionales. Cuando es una ley que lo que busca es, como bien se señalaba anteriormente, investigar fortunas ilícitas, blanqueo de dinero, dinero del narcotráfico, dinero de la trata de blancas, dinero del contrabando. Eso ha generado una convulsión a la que se han sumado muchos sectores. En realidad fue un sector desinformado con una agenda muy particular de contrabandistas, de gremiales, que seguramente tiene otro tipo de intereses, al que se plegó el Comité Cívico Cruceño, que es el ariete de la derecha más conservadora, la derecha más racista que existe en el país. Pero el presidente, viendo que el Comité Cívico de Santa Cruz, sin aliados en el occidente, va a quedar aislado, decidió finalmente abrogar una ley que de hecho contiene normas que ya están establecidas desde el año 97 en un reglamento sobre investigación de fortuna y que está en el Código Penal actual. Simplemente por darle más formalidad, más seriedad, se estableció una ley que establece una estrategia, una ley de muy pocos artículos y algunos anexos, que establece una estrategia de lucha contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción y el financiamiento al terrorismo. Raimi, pero anular esta ley, Raimi, como se decía anteriormente, no es la primera, ya se mencionaban alrededor de 4 leyes que se han vuelto atrás frente a la presión de la derecha. En este pulseo político, ¿cómo interpretar esta decisión? ¿Como una debilidad, un paso adelante o un paso atrás del gobierno de Luis Arce? Yo creo que es una decisión prudente. Lo que pasa es que las fuerzas que sacaron el 14% de los votos, que es la fuerza que representa Camacho y compañía, no tiene en el occidente del país y en el interior del país fuerza, proyección, y necesita colgarse a cualquier reclamo, por más mínimo que sea, para querer cobrar una presencia nacional. Y ese es el pretexto de esta ley, que de alguna u otra forma afecta al sector informal, que es fuerte en Bolivia. Entonces la misma pasó con la otra ley. En realidad han sido solo 2 leyes. Hace una de 3 semanas o 4 semanas atrás y esta otra que en este momento se está discutiendo su aprobación. No son más, son 2 simplemente. Bueno, han salido una serie de leyes que tienen 10, 15 años atrás, pero ya es parte de la agenda y la desesperación política. Esto obliga, creo yo, a que la socialización, porque gran parte de todos estos problemas se han generado primero por la mala fe de algunos medios informativos, por la mala fe política de los dirigentes de la derecha y por falta de información en los sectores populares. Yo creo que esto es una llamada de atención para que los próximos proyectos de ley sean ampliamente socializados, para que antes de ser aprobado no haya ningún tipo de pretexto en una derecha que tiene la más clara intención de estabilizar al gobierno. Son conscientes que no lo van a poder derrocar. Va a ser muy difícil, pero sí bien claro que quieren arrinconarlo, ¿no? Ponerle a jugar el juego que ellos quieren y de esa forma inhabilitar al final el tema de fondo, la impunidad a los que cometieron los delitos del año 2019. Raimi, en ese sentido, se habla de que hoy existe un escenario muy similar al de 2019 con la misma actuación por parte de la derecha, los mismos métodos, la mentira, el llamado a las fuerzas militares a tumbar el gobierno y por el otro lado también una actitud similar en el gobierno que plantea que no tienen fuerza estos sectores en determinadas regiones. Sin embargo, el golpe de 2019 se llevó a cabo, tomó fuerza y se consumó ese golpe y hoy no se ha hecho justicia. ¿Cómo enfrentar esta situación? Sí, pero no es el mismo contexto. Hay otro. Sí, no es el mismo contexto. Hay ciertas diferencias. Una primera diferencia es que no tienen un argumento de fondo, no tienen un argumento fuerte. Su argumento está jalado de los pelos, está construido sobre sofismas, no tiene fuerza. Pero el 2019, de alguna u otra forma, al estar inmediato, muy cercano el hecho electoral y con la intervención activa de la OEA, entonces
por reelección en un clima en el que hubo una extrema polarización. Hoy no es el caso. La mejor prueba es que el paro, las movilizaciones han sido solamente en la ciudad de Santa Cruz y en Potosí, dos lugares tradicionalmente urbanos opositores al MAS. Y en el resto no ha tenido mayor repercusión y parece que no lo han tomado, me parece, medidas disciplinarias, legales y constitucionales para evitar que otra vez elementos golpistas al interior de las Fuerzas Armadas y de la policía rompan su juramento legal de defender el Estado de Derecho y el orden constitucionalmente establecido. No es la misma circunstancia. Yo creo que los próximos días se van a decantar a favor de la legitimidad democrática y a la desarticulación de estos grupos que evidentemente tienen una agenda político-partidaria. Porque pese a que se anunció la abrogación, insiste en un paro, ahora se ha inventado una serie de temas como en los 2 tercios, etcétera, etcétera, que son inconstitucionales. Habrá, me imagino, el gobierno tendrá que aclarar y socializar algunas leyes como las que cuestiona la universidad, que me parece legítimo, que hay que discutirlos con ellos para que no se tenga que generar conflictos en el futuro por la confusión o la falta de socialización. Y si hay que modificar algunos aspectos, seguramente hacerlo. ¿Y puede evitarse un nuevo golpe de Estado cuando, por ejemplo, no se ha hecho justicia con el golpe de Estado, con los responsables del golpe de Estado de 2019, con los responsables de esas masacres de las que se habla hoy, que se cumplen 2 años hoy? ¿Se ha blindado el país para que situaciones como esa no vuelvan a repetirse con pretextos infundados como estos nuevos pretextos que surgen ahora? Hemos perdido la comunicación con Bolivia, conversábamos con el exministro de Defensa de este país, Reymi Ferreira, sobre las denuncias de un nuevo intento de golpe de Estado en Bolivia que mantiene en zozobra al país, y cuando ya se ha anulado la ley por la que supuestamente se convocaba a un paro indefinido en este país, surgen nuevos pretextos y nuevos reclamos de los sectores de extrema derecha para romper el orden constitucional en esta nación suramericana. Hacemos una pausa, pero al minuto regresamos porque es noticia Cuba, con casi el 90% de su población vacunada ya con 3 dosis de anti-COVID-19. Se reabre el país, intenta volver a la nueva normalidad post-pandemia. Con la reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. Telesur siempre da más. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más.
Y es noticia Cuba, jornada intensa la de hoy en la isla con el regreso a la nueva normalidad pospandemia. Por un lado, con la vuelta a clases presenciales de todos los niveles de enseñanza, la apertura del país al turismo internacional en una nación con el 87% de sus habitantes totalmente vacunados. Todo ello frente a las expectativas y estrategias de caos que, según autoridades de la isla, no se cumplieron. Cuba reinició este lunes el curso escolar en modalidad presencial. La ministra del sector, Ena Elsa Velázquez, declaró que más del 90% de ellos reanudaron el curso inmunizados contra el coronavirus SARS-CoV-2 mediante las vacunas de producción nacional Abdala y Soberana 2. Asimismo, alrededor de 1.7 millones de alumnos ya se incorporaron a los 10.754 planteles educacionales del país. En paralelo, los 10 aeropuertos internacionales del país abrirán sus puertas para recibir a los primeros viajeros tras meses de restricciones por la pandemia, un sector clave en la recuperación esperada por la economía nacional. En lo que va de año, ingresaron al país unos 200.000 viajeros y esperan otros 10.000 antes de concluir 2021, que a partir de este 15 de noviembre lleguen más de 400 vuelos semanales. El ministro de Turismo, Manuel Marrero, afirmó que este contexto refuerza uno de los atributos que más prestigian las visitas de Cuba, que es la seguridad. Nosotros hemos optado de que esta apertura no puede ser una apertura más. ¿Por qué? Porque son tiempos diferentes. Estamos viviendo tiempos diferentes. El nivel de competencia que va a haber a nivel internacional en el turismo ahora va a ser mucho mayor. Ahora nosotros tenemos los atributos que muchos no tienen, que nos los dio la naturaleza, es el desarrollo cultural e histórico que tiene este país. Se concibió un programa de turismo más higiénico y seguro que establece la obligación de que los centros turísticos, estatales y privados, cuenten con un certificado que avale sus buenas prácticas sanitarias. Es lógico que haya en estos momentos cierta incertidumbre, se están moviendo los mercados, están los turoperadores en contacto, están reactivando los contratos con las aerolíneas. Somos una isla que fundamentalmente el peso casi total del turismo llega vía aérea. Y los números van a ir cambiando, pero todo nos dice que van a ir cambiando para mejor. La reactivación del turismo sucede pese a la política de bloqueo que se fortaleció en la administración Trump y que mantiene el presidente Joe Biden, con más de 240 medidas sancionatorias, entre ellas la prohibición del turismo estadounidense en la isla. Y para el análisis nos acompaña ya desde La Habana el escritor y periodista José Ernesto Nováez, coordinador del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. Cuéntenos cuál es su perspectiva de lo que ha sucedido en Cuba hoy. Este 15N en la isla fue lo que auguraban realmente los troles en redes sociales durante todos estos días. Sí, buenas noches, Rolando. Es un gusto inmenso estar acá en Telesur nuevamente. Como ya anunciaba un poco el reportaje y se ha estado viendo a lo largo de todo el día, la mañana y la tarde en Cuba habían sido bastante serenas. Ha sido un día de fiesta, la gran fiesta del retorno de millones de estudiantes a las aulas después de la pandemia. Hemos trabajado mucho, hemos vuelto de nuevo a echar a andar y engrasar procesos que la pandemia de alguna forma había trabado o había enquilosado y que ahora estamos echando a andar. El país se abre nuevamente al turismo internacional en un momento en el cual las vacunas cubanas, con los maravillosos resultados que han tenido, nos han traído un drástico descenso de la cifra de contagios y lo que es aún mejor, un significativo descenso de la cifra de fallecidos, lo cual nos llena una alegría inmensa porque cada cubano que perdemos en esta batalla contra la COVID es un dolor profundo. La realidad de Cuba no se parece para nada
a la realidad mediática que han intentado construir. Cuando uno revisa los portales de los grandes medios informativos, toda la agenda está en función de demostrar que Cuba está al borde del colapso, que hay multitudes en las calles, pero los que hemos salido hoy a caminar las calles de La Habana, las calles de otras ciudades del país, hemos encontrado la total normalidad de los días que nos precedieron y hemos entrado en esta nueva normalidad de los días que vendrán, con un país cuya economía poco a poco se reactiva. Se confirma entonces esta agenda que yo creo que forma parte de una ofensiva mediática mucho mayor de la derecha neoliberal en el continente, encabezada por los intereses del imperialismo norteamericano, para golpear, frenar, ponerle zancadilla a los procesos progresistas de la región. Y bueno, Cuba, por supuesto, como un objetivo central, el objetivo central que ha sido durante 62 años de hostilidad imperialista contra la isla. Ahora bien, en medio de estas expectativas que hay en el mundo, están por un lado estos troles, estas estrategias de desestabilización, pero también hay personas que quieren saber, que quieren comprender la realidad de Cuba, que enfrenta dificultades, que no es el infierno que se pinta, pero tampoco es el paraíso. ¿Qué claves usted daría para entender la realidad de Cuba, donde hay personas, hay organizaciones, hay movimientos que quieren mejorar el país, que quieren que el país también salga adelante? Sí, claro, Rolando, Cuba está inserta en un conjunto de contradicciones como cualquier país. Somos una nación subdesarrollada que ha emprendido caminos de desarrollo, sendas de justicia social, y lo ha hecho en medio de grandes contradicciones. Y desde luego la sociedad cubana no es perfecta. Tenemos las contradicciones que son hijas de la estrategia de asedio y de ahogamiento que es en sí el bloqueo norteamericano, que lo que busca es generar desabastecimiento, insatisfacciones, pero también tenemos contradicciones propias de una sociedad que está construyendo un modelo social alternativo al del gran capital hegemónico a escala internacional, y lo está haciendo desde condiciones de subdesarrollo estructural, desde condiciones económicas y sociales muy difíciles, con carencias culturales, con contradicciones y prácticas nocivas que debemos superar. Yo creo que 62 años de revolución demuestran que la Cuba posible, que todos queremos, la Cuba necesaria, la Cuba futura, es resultado del diálogo. No se logra 62 años de práctica sostenida, de construcción de un modelo social, socialista en la isla, sino sobre la base de un consenso social hegemónico. Y este consenso lo tenemos que refundar cada cierto tiempo. Estamos en un momento de refundar ese consenso, de llegar a nuevas, líneas directrices, sin abandonar las líneas directrices centrales, que son las que le dan su núcleo, le dan su esencia al proyecto social. Y en ese sentido hay muchos elementos que quizás no estaban en la agenda inmediata, que los vamos a acercar, y hay otros elementos que de alguna manera van a quedar relegados. Pero yo creo que ahora mismo el país está volcado a un gran proceso de diálogo, a un gran proceso de reflexión y construcción colectiva, donde todos estamos pensando el proyecto de país que queremos. Y eso lo estamos haciendo desde un ejercicio soberano, los cubanos que queremos y que nos importa Cuba, que no coincidimos en todos los aspectos, pero sí tenemos una claridad central, y es que tras la aparente pluralidad en Cuba se siguen disputando dos proyectos de país fundamentalmente. Uno es el proyecto soberano de país, que encuentra en el socialismo, la forma de su concreción y realización política, que el socialismo cubano es en su esencia la realización de los grandes anhelos de soberanía y justicia social por los que este país salió a la manigua, a la lucha redentora desde el siglo XIX, y el proyecto anexionista, que tiene sus voceros y se conecta con los intereses del gran capital, fundamentalmente norteamericano, sobre la isla. Entonces, yo creo que el objetivo fundamental de todos los cubanos que sentimos y nos preocupa Cuba es trazarnos una agenda para resolver los problemas que sabemos, para lidiar con las insatisfacciones que tenemos,
con determinadas cuestiones que sabemos que no están bien, pero hacerlo desde la soberanía, hacerlo desde el verdadero ejercicio del compromiso desde Cuba, hacerlo desde un programa social claro, no desde fórmulas vagas que parecen decir mucho y no comprometen a nada. José Ernesto, y en esa búsqueda de consenso, en esa búsqueda de diálogo en Cuba, ¿qué lugar ocuparía entonces esos grupos que hablan de muy buenas intenciones, que hablan de libertad, pero que sus propuestas, sus agendas van acordes a los intereses de una potencia extranjera? La gran contradicción, o digamos uno de los problemas fundamentales de la historia de Cuba, es que desde que nos planteamos el proyecto de una nación soberana, hemos tenido que lidiar con los intereses del gran imperio norteamericano sobre la isla de Cuba, que se remontan a principios del siglo XIX y a todo el programa de Thomas Jefferson de sumar a la isla. Entonces, yo creo que el problema no está en los reclamos que un grupo pueda tener, porque la sociedad civil cubana es una sociedad rica, que está en un proceso de transformación permanente, que está en un proceso de diálogo crítico permanente con las estructuras del Estado, muchas de las cuales tenemos que refundarlas, pero no hay por qué caer o derivar en un discurso antiinstitucional, porque hay que entender también que el Estado, lo institucional, es la forma de realización de la voluntad política y de la voluntad de justicia social de la Revolución Cubana. Entonces, el hecho de que la sociedad civil deba estar en un diálogo crítico, debe estar poniéndole en agenda a estas instituciones temas que deben estar en la agenda, que son importantes, temas que quizás no lo vean. El cuestionamiento crítico a las instituciones no nos puede llevar a perder de perspectiva cuál es la línea roja. La línea roja es que ningún proyecto soberano, verdaderamente soberano, pueda alinearse con los intereses del imperialismo. Ningún proyecto que de verdad le interese la libertad y la soberanía de la nación, le interese el destino de todos los cubanos, puede comulgar con voceros de intereses imperiales, con la agenda de todo un aparataje de terrorismo mediático, porque no es un aparataje de ataque mediático, ya es de terrorismo, de amenaza, de tergiversación, de linchamiento mediático de todas las figuras públicas que de alguna forma se asocian a la Revolución Cubana. Esa tiene que ser nuestra línea roja. Tenemos que delimitar hasta qué punto nuestra agenda es una agenda endógena, legítima, que tenemos el deber de poner sobre la mesa, dialogar con las instituciones, llevar a un proceso de reflexión colectiva sobre eso, y en qué momento, aparentando tener una agenda tal o más cual, nos estamos alineando con los intereses del imperialismo. Y aquí hay muchos discursos vacíos que, apelando a fórmulas vagas, están siendo puntas de lanza de los intereses imperialistas en la isla, más allá de que las personas que están esgrimiendo estos discursos lo puedan creerlo o no, puedan ser o herramientas conscientes o son sencillamente, sin proponérselo, las herramientas de esos intereses. Pero todo proyecto futuro de Cuba que se trace obviando digamos, los intereses anexionistas y los intereses imperiales sobre Cuba, no solo es ingenuo, sino que es políticamente peligroso para el futuro de la nación. Y la soberanía ha costado demasiada sangre como para prostituirla o venderla de esa forma, con esos discursos oportunistas que no son nada. Y aquí el gran problema siempre es el día después. La revolución tuvo, tiene y tendrá un proyecto político para la nación cubana, un proyecto de justicia social que tenemos que perfeccionarlo, que tenemos el deber de someterlo a crítica, que tenemos que dialogar, usar los espacios de diálogo que existen para plantear nuestras verdades, usarlos más, luchar más, ganar más espacios de participación popular. Yo creo que todo este volver a los barrios es una gran muestra de la voluntad de la institucionalidad revolucionaria por refundarse y por retomar las esencias profundas. Pero este proceso de diálogo no puede desconocer esta realidad imperial que nos adversa, que nos persigue, que nos acosa, que durante 62 años ha sido el gran obstáculo para el desarrollo y para la plena realización de las posibilidades
del socialismo cubano. Y sin duda estos van a ser temas más visibles en los últimos tiempos son los pequeños bulbos de las vacunas. Y sin dudas, José Ernesto, van a ser temas que permanentemente estaremos analizando en Telesur. Las gracias por ayudarnos a comprender, a profundizar en el contexto de este regreso a la normalidad en Cuba. Las gracias reiteradas, y así terminamos el análisis de los hechos que son noticia a esta hora en América Latina y el mundo. Mañana regresamos a la misma hora para continuar profundizando en el contexto de cómo ocurren las noticias en el mundo de hoy.